está muy de la mano con visualizar su correo electrónico siempre. Entonces es por eso que, ¿por qué debemos hacer mail marketing? Primero, porque nosotros podemos llegar a múltiples audiencias, en especial a los late adopters o a los laggards. ¿Que quiénes son esos? Ejemplo, son las personas que llegaron tarde al Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que son aquellos que son papás, tíos, abuelos, que no se sienten familiarizados con una red social, que poco tienen Facebook y que lo único que utilizan de su celular es WhatsApp y que sagradamente ven su correo electrónico de 1 hasta el 1000. ¿Sí me hago entender? Entonces es súper importante porque podemos llegar a audiencias que son un poquitico más mayores y no solo centrarnos, por ejemplo, en un TikTok. ¿Sí me hago entender? Sino poderle dar una gran variedad. Lo segundo es que podemos implementar segmentaciones, lo cual me permite generar múltiples mensajes a diferentes bases. Yo puedo tener segmentaciones, ejemplo, con clientes que son actuales, posibles clientes, o sea, personas que no he llegado a cerrar, pero que posiblemente en un futuro puedan ser mis clientes y sigo generando una nutrición de esos prospectos. También podría llegar a crear una audiencia especial de personas que no quisieron quedarse con mi marca. ¿Sí me hago entender? Entonces es súper especial porque podemos generar múltiples mensajes en una sola plataforma, ¿correcto? Con diferente mensaje. Lo tercero es que la medición es totalmente inmediata, lo cual me va a poder permitir saber si realmente mi mail fue exitoso o no. Lo cuarto es que es una de las fuentes más grandes de tráfico a tu sitio web. ¿Por qué? Porque generalmente las estrategias de mail marketing están enfocadas en o compra o están enfocadas en generar contenido de valor desde un blog, ¿sí? No es lo mismo ejemplo que yo diga, que yo envíe un mensaje en el que te digo, disculpa Alejandra, te quiero invitar a un webinar, haz clic acá y regístrate, ¿sí? Pues si ese registro y si ese formulario yo lo tengo dentro de mi sitio web, pues obviamente me va a marcar. Entonces realmente es una de las fuentes más grandes de tráfico hacia mi web. Lo siguiente es que podemos aplicar un A/B testing, ya se los voy a explicar. Y lo siguiente es que no requiere una gran inversión económica. Se lo puede permitir desde pymes hasta grandes marcas. Entonces realmente es una estrategia check para colocarlo dentro de todas esas estrategias que ustedes están implementando. Y lo último es la velocidad, porque es inmediato, ¿correcto? No es tan inmediato, ejemplo, como un mensaje de texto, porque no todo el mundo lo abre la misma forma, sino que en mail marketing nosotros nos podemos dar una tasa de medición de hablar desde la hora 1 hasta la hora 72. Y ahí podemos realmente comprobar cuántas personas vieron mi mensaje, cuántas personas hicieron clic en ese mensaje. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Súper. Listo, todo claro por el momento. Entonces, vamos a hablar acerca de A/B testing. El A/B testing consiste en desarrollar y lanzar dos versiones de un mismo elemento y medir cuál es el que funciona mejor, ¿sí? Es una táctica que nos funciona mucho para saber si debemos optimizar una estrategia de mail marketing o si debemos optimizar algún tipo de contenido, ¿sí? La idea es que nosotros siempre podamos enfrentar estos dos contenidos. Aclaro una cosa, no porque sea un A/B testing quiere decir que le van a llegar a la persona 2 correos, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es colocar dentro de la plataforma o de la herramienta que nosotros queramos tener, que las vamos a ver más adelante, las cuales podemos hacer cositas, que vamos a lanzar un A/B testing y vamos a colocar dos piezas, en las cuales a cierta segmentación se le va a enviar la A y a cierta parte de esa misma segmentación se le va a enviar la B, ¿sí? Pero no van a recibir dos correos al mismo tiempo las personas, sino que vamos a probar cuál tiene mayor respuesta y cuál tiene mejor rendimiento. Entonces, ¿cómo diseñar una estrategia de email marketing? La verdad es que yo tengo
realmente 5 pasos para el proceso de mail marketing, aunque si les soy honesta, hay algunos pasos que los podemos utilizar para cualquier tipo de estrategia digital y nos va a poder funcionar para realmente poder llamar la atención de las personas. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con cuál es mi objetivo. Es el por qué lo voy a hacer. Lo segundo es qué voy a comunicar. Si voy a comunicar una promo, un descuento, un boletín. Seguimos con a quién le voy a hablar, ¿me conocen de verdad o no me conocen? Porque pues no es lo mismo hablar con mi tía, ¿sí? Que hablar con un desconocido. ¿Sí me hago entender? Y funciona en la vida real y funciona en el marketing digital. Hasta en las mejores familias se ve, ¿me hago entender? También es importante cómo se lo voy a decir, qué imágenes y textos van a ir. Y por último, tenemos cómo saber si realmente me fue bien y cuáles son esos resultados. La idea es que siempre que tengamos en cuenta estos pasos para cualquier tipo de campaña de mail marketing, obviamente los pueden coger de arriba, abajo, etc. Yo lo recomiendo así, ¿sí? Pero pues, como ustedes se sientan más a gusto para enseñar esta parte, está cool. ¿Listo? Entonces vamos con esta primera parte, es ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué lo voy a hacer? Aunque ustedes no lo crean, para las personas, y me incluyo, es difícil crear objetivos. Y realmente, más que crearlos, es difícil cumplirlos. ¿O cuántos de ustedes nos han propuesto bajar de peso? ¿Sí? Y realmente pagamos el año completo en un gimnasio y solo vamos un mes y ya, ¿sí? Para que eso no pase, para que eso no pase, nosotros tenemos que ponernos metas pequeñas, objetivos puntuales y tener claro realmente estos objetivos me va a permitir establecer qué tácticas y estrategias voy a tener que implementar para realmente llegar a ellos. Entonces, ¿cómo establecer objetivos? Miren, sin importar, sean comerciales, sean de venta, de mercadeo, sean digitales, sean personales, lo primero es que tengamos en cuenta estos 5 puntos que nos van a ayudar a crear realmente objetivos muy buenos. Lo primero es que estos objetivos sean SMART. ¿Por qué les llamamos SMART? Porque primero tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser totalmente alcanzables, tienen que ser realistas y tienen que tener un tiempo determinado, ¿sí? No es que yo llegue y diga como ejemplo, si mi equipo de ventas sé que vende un 3% adicional respecto al año anterior, pues yo no me voy a poner una meta de que no quiero que mi equipo venda el 50% en comparación al año anterior, porque no lo va a dar. O sea, tenemos que realmente ser consecuentes como hasta dónde vamos, hasta dónde podemos alcanzar. Y es por eso que cuando nosotros realizamos objetivos nos cuesta cumplirlos porque nos planteamos objetivos muy grandes. Si nos planteáramos objetivos pequeños, que fueran totalmente como con esta metodología SMART, sería mucho más sencillo llegar a las metas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son unos ejemplos de objetivos SMART? Lo primero ejemplo, un objetivo de marketing podría ser incrementar un 20% de las visitas en tu página web o en tu sitio web en un periodo de 6 meses. Si ustedes ven, ahí estamos hablando de qué queremos, de en qué porcentaje, estamos hablando pues de la acción que es alcanzable, ¿sí? Y estamos hablando de un periodo determinado, ¿sí? Cuando yo hablo de objetivos de venta, ejemplo, puedo generar un incremento en las ventas en un 3% al terminar el año actual. Y ejemplo, yo sé que mi equipo generalmente el año pasado cerró en un 2.5, entonces llegar a un 3 no va a ser tan complicado como llegar a un 50, ¿sí me hago entender? Si nosotros queremos plantear estos objetivos para campañas de mail marketing, yo, por ejemplo, podría utilizar aumentar en un 50% los suscriptores en un periodo de 6 meses. O, por el contrario, si quiero enfocar mi email marketing a un tema netamente de ventas, puedo hablar de incrementar un 20% las ventas con mi campaña de mailing en un año, ¿sí? No sé si alguno de ustedes me podría dar un objetivo, sea de marketing, sea con su trabajo, sea con lo que quieran, personal, si quieren me lo pueden escribir,
para ver si está claro como este concepto y podemos construir objetivos más chéveres. No sé quién se anima. ¿No? ¿Ninguno? Ninguno se anima. Un objetivo de marketing, de algo. Lograr el 90% de de los clientes inscritos en menú digital al finalizar el mes de julio. Todos me ¿Y si crees felicitan. que es lograble un 90%? O sea, ¿contra qué te estás comparando? La idea acá es que nos comparemos. Si, ejemplo, ya tienes un 80%, pues llegar al 90% está fácil, ¿sí? Pero está chévere ese ejemplo. No sé si alguno otro quiere dar otro ejemplito. O si nos quieres complementar, Julián, con lo que acabo de decir. Entonces, lograr el 100% de la inscripción de los clientes en menú digital al finalizar el mes de julio. Correcto, bueno, está chévere. ¿Algún otro? ¿O continuamos? Bueno, yo creo que, bueno, se me pasó la diapositiva, entonces yo creo que continuamos. Pero la idea es que siempre nos planteemos metas en periodos de tiempo que tengamos cómo medirlo y con base en eso va a ser mucho más fácil. Es como decir, ejemplo, supongamos, yo quiero bajar de peso, no es lo mismo que yo diga, yo quiero bajar de peso, quiero bajar 10 kilos en 10 días, no va a pasar. O sea, en cambio extremo pasa, ¿sí? Lo que necesitamos es colocar metas que realmente sean viables. Sería diferente si yo dijera, quiero bajar 5 kilos en un periodo de 6 meses, ¿sí? Es muy diferente a que yo diga, quiero bajar 10 kilos ya, ¿sí? Entonces, la idea es que coloquemos siempre estas estrategias de posicionamiento SMART para crear objetivos. Entonces, ¿qué voy a comunicar? Una promo, un boletín, un descuento. El mensaje es importante tenerlo súper claro porque nos va a ayudar realmente a la atracción. Para esto lo ideal es que nosotros utilicemos verticales de contenido. Cuando nosotros nos referimos a verticales de contenido, nos referimos a ciertas temáticas que debemos tener en cuenta. Ejemplo de las verticales de contenido, no solo nosotros las tenemos, ejemplo, en redes sociales, sino también en mail marketing. Porque yo puedo decir, ok, yo puedo emitir un mensaje cada mes en el que quiero que abril sea una promoción, en el que quiero que mayo sea una noticia de la semana, en el que quiero que julio sea, ejemplo, el COVID Friday, ¿sí? O sea, es un ejemplo, ¿sí? La idea es que nosotros creemos las diferentes verticales de contenido con base en el conocimiento que ya ustedes tienen de sus bases. Entonces, ejemplo, tenemos promociones, tenemos noticias de la semana, podemos crear un Black Friday, podemos crear actualizaciones de nuestro producto, podemos hablar de un evento, de pronto un evento digital que ustedes estén haciendo y lo quieran promocionar para llegar a esa meta de las del 100% de las bases, así como nos decía el compañero anteriormente. Algún material de estudio que podamos enviar, algún comunicado, alguna festividad, algún boletín. La idea es que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esas verticales de contenido que nos van a funcionar para poderle hablar a mi público. Entonces, sé que generalmente para las personas es difícil creer que realmente las personas se conviertan en mail marketing, pero realmente no. Realmente las estrategias funcionan y le funcionan a cualquier tipo de empresa. Ejemplo, estoy segura que alguno de ustedes en su bandeja de entrada siempre tiene algún tipo de promoción de alguna empresa. No sé, ejemplo en mi caso es Peche, lo que era anteriormente Groupon, ¿sí? Ellos me envían mails todo el tiempo, ¿sí? No sé ustedes si les pasa con domicilios o con algún otro tipo de marca, ¿me hago entender? Entonces,
¿Cuál es la idea? Que nosotros siempre definamos la frecuencia con la que vamos a enviar ese contenido para que no nos convirtamos en spam. Entonces, para generar afinidad en el público, se debe enviar por lo menos un newsletter semanal con contenido de valor. Y ya que como ustedes están tratando, ¿sí? Con metas de transformación digital de inscritos, pues está chévere que ustedes les emitan un contenido semanal con algo de valor, algo que les puedan enseñar, ¿sí? Algo como esto, ¿sí? En el que les pueda decir, venga, yo le tengo un tip para su negocio. ¿Sí me hago entender? No tiene que ser largo. La idea es que sea conciso. Igual, más adelante vamos a ver cómo podemos contemplar buenas tácticas de email para que no nos convirtamos en spam. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes sienten que requieren un poco de más tiempo para enviar este contenido, es preferible que ustedes envíen uno al mes. A veces es mejor que tengamos en cuenta más la calidad que la cantidad. Y es preciso que yo le envíe el mensaje a mi cliente o que le envíe el mensaje a ese prospecto solamente si yo voy a agregar valor. Si no voy a agregar valor, es preferible que no hable, ¿sí? La idea es que sea o una vez a la semana y si realmente necesito un poco más de tiempo para brindarle todo el valor a ese elemento, pues obviamente puedo enviar uno al mes. ¿Listo? Ahora, para esto es ideal que utilicemos un calendario de contenidos. Yo sé que ustedes pueden manejar como un tipo calendario de contenidos muy diferente, pero pues esta es la plantilla que más me gusta. Se las voy a presentar. ¿Por qué? Y por qué les podría ayudar mucho como un contenido de valor. Porque es una plantilla muy diferente a las normales que uno encuentra. Lo primero es que, ejemplo, en esta plantilla de contenidos podemos tener un calendario anual de las fechas conmemorativas que ocurren en el año y algunas ideas respecto a los lanzamientos y cosas que podrían generar sus clientes. Entonces acá les estarían brindando todo el valor del mundo porque les pueden decir como, mira, hoy te estoy hablando porque te quiero regalar una plantilla para que haga mucho más sentido la transformación digital de tu empresa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ejemplo, tenemos enero, año nuevo, carnaval, entonces en febrero, y les puedo emitir un comunicado según esta festividad. También puedo plantear cuáles son mis contenidos mensuales, porque también, si ejemplo, algún aliado o algún cliente de ustedes tiene de pronto un contenido de blog, podría pautarlo acá, o sea, podría colocar cuál es el título, cuál es la palabra clave, cuál es el autor, si está producido, revisado o agendado. También acá pueden tener como las diferentes redes sociales donde va a publicar contenido, el horario, en qué tipo de red social va a estar, si va a estar en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Y acá tenemos también nuestro calendario de mail marketing. La idea es que nosotros hagamos este calendario pues desde antes y podamos realmente planificar qué contenido y con qué verticales de contenido vamos a enviar el respectivo material, con qué tema, cuál va a ser el asunto, cuál va a ser la segmentación a la que yo me voy a dirigir, quién es el responsable por eso. Entonces, realmente es una plantilla que les puede funcionar, ¿listo? Si por algún motivo la necesitan, igual pues yo les voy a compartir la presentación, les voy a compartir el link, lo único que tienen que hacer es dar archivo, hacer una copia y ya queda la plantilla para ustedes y la pueden brandear como lo requieran, ¿listo? Se las dejo acá en el chat por si la quieren. Entonces, bueno, continuemos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o todo está claro? Ahí se las dejé. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de acerca de a quién le voy a hablar. ¿Me conocen? Realmente el éxito del mensaje está en llegarle a la persona correcta. Entonces, ¿cómo llegamos a la persona correcta? Hay un elemento que utilizamos mucho en marketing digital que se llama el buyer persona. Acá, claro, es una representación ficticia de tu cliente ideal.
se enfoca en datos reales sobre el comportamiento y las características demográficas de tus clientes, así como en una creación de sus historias personales, algunas motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones. ¿Por qué digo que sea una representación ficticia? Porque pues, la idea es que no nos volvamos stalkers profesionales o nos volvamos realmente súper espías con nuestros clientes para querer saber más acerca de ellos, porque realmente eso no está bueno. La idea es que realicemos una representación ficticia de cuál es ese cliente al que yo le quiero llegar. Entonces, para eso nosotros podemos aprovechar todas las herramientas que nos permite Internet. Es bueno que utilicemos un recurso que nosotros llamamos social listening, que realmente consiste en supervisar las conversaciones y menciones alrededor de tu marca o cliente que tienen lugar en las redes sociales, en su sitio web, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se construye el buyer persona? Lo primero que yo tengo que entender es que para conocer esto no debo ser un espía, no debo ser un stalker. Hay que realmente aprovechar los ecosistemas digitales de mi cliente y aprovechar los ecosistemas digitales que existen en Internet. Primero, conociendo cómo busca en Google, conociendo cómo se muestra en LinkedIn, dependiendo de la persona, si vamos a un sector B2B o B2C. Cuando me refiero a B2B, no sé si todos saben cuál es el concepto. B2B es business to business, que quiere decir una empresa que le vende a una empresa. Si cuando hablo de B2C, es una empresa que le vende a un cliente, ¿correcto? Un cliente final. Entonces, ya cuando partimos de eso, vamos de la parte general a lo específico, conociendo cómo busca en Google, conociendo cómo se muestra en LinkedIn, hasta conociendo cómo interactúa en Facebook, que Facebook es ya mucho más personal. Entonces, ejemplo, para conocer cómo busca en Google, yo puedo utilizar una herramienta que se llama Google Trends, en la que yo puedo buscar algunos términos de búsqueda y con base en eso me va a dar unas puntuaciones. ¿Les gustaría que hiciéramos un ejercicio rápido con esta herramienta para que vean cómo funciona? ¿O ya la conocen? Ya la hemos visto, pero bienvenido sea un recorderis. Listo. Entonces, no sé, ¿con qué cosa han buscado estos días que podamos, con la que podamos hacer el ejemplo? ¿Qué les gustaría que buscáramos con Google Trends? ¿Qué se les ocurre? A ver, por favor, la niñez. Apertura de restaurantes. Entonces acá, apertura de restaurantes. Entonces, listo. Acá ya colocamos. Tenemos que colocar en un sector. ¿Qué país? ¿Colombia? ¿En todo el mundo? Sí, Colombia. Entonces acá Colombia. seleccionamos Colombia y podemos hacerlo los últimos 12 meses o podríamos ver cuál es el percentil, cuál es el porcentaje en las últimas búsquedas, los 30 días, 90 días. Podemos utilizar, por ejemplo, los 90 días y vamos a ver que puede haber una curva bastante interesante y esto depende mucho de las movidas que se hayan generado en el país, ¿sí? Entonces, ejemplo, en abril nadie hablaba de eso, ¿sí? Estábamos en plena pandemia. Y seguimos en plena pandemia. Pero poco a poco, cada vez que se va abriendo la apertura, se va generando una apertura en la economía, pues miren que va subiendo. ¿Alguno de ustedes sabe qué pasó el 14 de junio de pronto? Habló el presidente. Correcto. Y el presidente que dijo, todos creíamos que, ejemplo, la pandemia iba hasta el 15, ¿sí? Pero seguramente el 14 de junio pasó algo bastante interesante para saber si iban a haber aperturas en los restaurantes o no. Entonces, con base en eso, acá podemos buscar, según los intereses, quiénes o cuáles fueron las industrias que más buscan, las ciudades o regiones que más buscaron. Entonces, ejemplo, Risaralda busco muchísimo, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, y acá podemos seguir viendo las diferentes subregiones y regiones. Entonces, si ven acá, cuando buscan estos temas relacionados, buscan restaurantes tipo organización, hablan de decretos, hablan de protocolos. ¿Qué pasaría si, ejemplo, ustedes a esa base que tienen de restaurantes les enviaran
5 pasos para establecer, 5 tips para establecer tu protocolo de seguridad. ¿Ustedes creen que los buscarían y que se interesarían en ustedes para seguir con ese contenido de valor? Acá es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar. Y la idea es que utilicemos esta herramienta para que realmente conozcamos qué es lo que busca nuestro buyer persona y realmente como estos temas relacionados pues van en aumento, la idea es que aprovechemos lo que está ocurriendo para que realmente le demos el impulso y el apoyo a nuestras bases. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o quedó claro el ejercicio? Súper. Listo. Entonces, la idea es que empezamos por algo general. Así sabemos cómo buscan. Acá yo hice el ejemplo con el término CRM y ejemplo el CRM lo buscan como bases de datos, género de formatos, ¿sí? O pequeñas y medianas empresas. Pero cuando hablamos de apertura de restaurantes, hablamos de protocolo, hablamos de temáticas nuevas. Yo cuando tengo eso claro, pues obviamente ya mi concepto va a ser diferente. Ahora, conociendo cómo se muestra en LinkedIn, no es lo mismo que ustedes le hablen a una persona a la que no conocen que a otra que la conoce, ¿sí? Entonces, ejemplo, acá vemos que está María Fernanda, que es coordinadora de mercadeo en Data CRM, que posiblemente si yo le hablo de marketing digital, pues va a estar muy afín conmigo y ya tenemos algo en común de qué hablar. Acá se ve que le gustan algunos memes de SEO, de tácticas digitales. De pronto acá puedo deducir que a María Fernanda le gusta el portugués porque le dio like a un post en portugués, o puedo también decir que a María Fernanda le gustan las causas sociales y tiene una indignación con ciertas cosas que pasan. Por ejemplo, acá hay una noticia que dice que una red de supermercados acaba de construir una rampa sobre el acceso de carros sobre la ciclovía. Entonces, ejemplo, yo puedo decir que a María Fernanda pues le indigna eso o le gusta eso, no sé. O que María Fernanda conoce un poco de términos de influencia. Entonces la idea es que nosotros tratemos de construir este perfil ficticio basándonos en data que sea real, pero tampoco que vayamos a coger cada cliente y lo vayamos a stalkear, ¿sí? La idea es que poco a poco vayamos tomando ciertos datos y vayamos construyendo ese perfil. ¿Cómo se ve esto más o menos para construir este perfil? Este es un buyer persona que es totalmente básico, como nombre, la edad, el cargo, la ciudad, qué le gusta hacer a la persona, cuáles son los dolores que de pronto tiene en su trabajo. Ejemplo, si es una persona que está hablando de apertura de restaurantes, seguramente es un empresario o es un emprendedor o tiene alguna cadena de restaurantes, entonces, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cuáles son sus dolores en este momento? ¿Cuáles creen que realmente serían sus dolores en este momento si no le están funcionando los domicilios o si de pronto no se ha montado una plataforma diferente de e-commerce? ¿Qué le gustaría hacer? Etc. Entonces podemos aprovechar lo que está ocurriendo para realmente construir ese buyer persona y llegar a la persona indicada. Ya cuando yo conozco cómo interactúa en Facebook, pues ya acá me voy a poder agregar a la persona con otras cosas. Ejemplo, puedo decir que a esta persona le gusta la música electrónica, puedo llegar a ella con música electrónica, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque Facebook ya es mucho más de gusto, es mucho más personal. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o claro el buyer persona? ¿Algún reclamo? ¿Todo cierto? ¿Todo claro? ¿O vamos bien? Hasta ahí, claro. Bien. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos saber de esa persona? Lo primero es que para crear nuestro buyer persona, nosotros necesitamos descubrir de ciertas preguntas. Lo primero, nos tenemos que preguntar quién es tu cliente potencial, cuáles son sus características físicas y psicológicas de la persona que va a ser la responsable de la compra o de la persona a la que le estamos enviando el contenido. Lo segundo es qué tipo de temas le interesa sobre tu sector, sobre el sector de pronto que tú le estás vendiendo o de pronto que tú le estás diciendo como, venga, sea mi proveedor, etc. También saber cuáles son las actividades más comunes que la persona realiza en su vida diaria, tanto profesional como personal. ¿Cuál es su nivel de educación? Porque esto va a entender o va a dar a entender mucho de cómo te tienes que comunicar con ella. Si es una persona que lee mucho más, si es una persona que no.
es una persona que le gustan más las imágenes, etc. Cuáles son sus desafíos y obstáculos, qué tipo de información consume y en qué canales, si lo hace por redes sociales, si por el contrario le gustan los noticieros, si le gusta la radio, si le gustan los videos en YouTube o si le gusta leer blogs. Y lo más importante es cómo tú, como empresario o cómo tú, como vendedor, puedes ayudar. Entonces acá yo les traje una herramienta donde ustedes pueden generar un buyer persona, porque yo sé que realmente no es fácil generarlo muchas veces, en el cual ustedes le dan comenzar acá, colocan su nombre, el email de su empresa y acá, ahí debí volver. Y acá ustedes pueden empezar a responder esas preguntas. ¿Por qué es más rápido? Porque pues ya tienen plantillas y pues realmente es muy fácil. Ustedes solo ponen el nombre de la persona, cuál es el sexo, cuál es la edad, la ocupación y con base en eso van sacando todo el perfil del buyer persona. Entonces, si les interesa, también les voy a dejar el contenido, pues obviamente en la presentación y acá les dejo el link. ¿Listo? Para que ustedes puedan generar los diferentes buyer persona y puedan entender a quién se están dirigiendo. ¿Listo? Y cómo saberlo. Entonces, continuamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, entonces continuamos. Claro. ¿Cómo puedo recolectar estos datos para empezar a tener mis suscriptores o para empezar a tener más trazabilidad de mis bases digitales? Yo lo puedo hacer primero por un formulario en un blog de contenidos, puedo hacerlo por un formulario incrustado dentro de una landing page, puedo hacerlo en un formulario para registro de algún evento, puedo hacerlo en un formulario de suscripción al newsletter, o puedo hacerlo por una estrategia de email marketing, de email marketing, perdón. Entonces acá, ejemplo, yo tengo, ¿quieres registrarte también a nuestro newsletter? Al continuar, declaras haber leído y aceptado nuestros términos y condiciones. Entonces yo coloco mi email y doy registrar, ¿sí? O puedo hacer, recibe una asesoría gratuita con nosotros, conoce las ventajas de utilizar Data CRM, ¿sí? O puedo hacer, ejemplo, un formulario de registro. Entonces registra aquí, su correo llegará a tu correo llegará toda la información de las conferencias, ejemplo, si yo quisiera en un evento. O puedo hacer un contenido de pronto más nutrido, más de calidad, como un ebook. Cuando me refiero a un ebook, no sé si todos saben qué es un ebook, es un libro virtual, ¿sí? Un material virtual, el cual las personas pueden descargar el contenido y si quieren lo pueden imprimir o lo pueden leer en línea, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos lead magnet, perdón, porque lo que nosotros queremos es atraer ese prospecto con un contenido que va a descargar y por eso le pedimos sus datos como nombre, email, cargo, empresa, área en la que trabaja para su empresa y esto va a depender mucho de cuál es el objetivo que yo quiero tener. Acá tenemos otro ejemplo, lleva el contenido en la página contigo, entonces acá coloco mi email y recibo un PDF y lo puedo descargar. Entonces acá, ¿cómo puedo recolectar datos con una landing page? ¿Todos saben cuál es el concepto de landing page? ¿Saben a qué me refiero con una landing page o una página de aterrizaje? ¿Saben a qué nos referimos? ¿Sí? ¿Todos claros? Bueno, entonces en ese caso, ¿cuál es la idea? Que primero vamos a ver, pues para los que no conocen o los que sí conocen, vamos a ver unos ejemplos. Este no, porque ya me lo dejaron caer. Pero ¿cuál es la idea? Ejemplo. Esta es una landing page en la que nos invitan a un maratón de webinars de cómo afrontar la crisis. En esta landing page, la persona solo se registra con un email y participa gratuitamente en los webinars, ¿sí? Y ese es un contenido de atracción, es un contenido de valor, es un contenido de inbound marketing, porque yo les estoy brindando un webinar de ejemplo de cómo afrontar la crisis, o de pronto ustedes pueden inventarse un webinar de cómo prepararse para la apertura de restaurantes, o pueden crear un ebook
de cómo 5 tips para generar mejor los protocolos en la apertura de restaurantes, ¿sí me hago entender? Y son estrategias que ustedes hacen para atraer a ese público, ¿correcto? Ejemplo, que tenemos otra landing page que es un poquito más específica porque el contenido tiene mucho más valor. Al ser un congreso latinoamericano, pues le da un tono un poco más grande, ¿sí? En comparación de una maratón de webinars. Entonces, ejemplo, acá dice 6 empresas de distintos países se unen para continuar con esta iniciativa que pretende generar impacto dentro de las empresas por medio de temáticas claves sobre mercadeo y ventas. Entonces, acá ya te están pidiendo mucho más datos. ¿Por qué lo están haciendo? Porque pues te van a brindar un contenido con mucho más valor, un contenido rico de valor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros tengamos y pues cómo puedo recolectar estos datos de una landing page? Lo primero es que yo siempre que genero una landing page tengo que incluir un título, incluir una descripción, sea de un evento o no, sea de un ebook o no, atributos como fecha, horario, modalidad. Tiene que ser bastante gráfico, dependiendo del evento, del producto, del espacio. Y lo más importante, el formulario y los campos de landing depende de qué tú le vas a dar a la persona. Pues si no le vas a dar nada, probablemente la persona no va a suscribirse a nada. En cambio, si le das un ebook, si le das un contenido que realmente le haga sentido, pues obviamente no va a tener inconveniente en dejar sus datos. Entonces quiero hacer una prueba. Para ustedes, supongamos, ¿esto es una landing page o es un sitio web? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Ninguno? ¿Este es un sitio web o es una landing page? Bueno, Angélica dice una landing page, Jennifer dice una landing page. Pues les cuento que es un sitio web en realidad. ¿Por qué? Porque tengo muchas páginas y no estoy recolectando datos, estoy brindando muchísima información. ¿Cuál es la idea de las landing page? Que yo tengo una página totalmente resumen, en la que las personas no se vayan a perder de mi objetivo. Ejemplo, voy a poner otra. Ejemplo esta. Acá puede que no se vea el formulario, o sea, acá se ve un formulario mucho más pequeño, pero si yo doy clic en la prueba gratis, pues voy a pedir un formulario. Si me hago entender, ejemplo, está este pop-up que me aparece nombre, email y quiero una asesoría, ¿sí? Pero si ustedes ven, esta página es netamente para recolección de datos y no me está perdiendo, no me está llevando a otro lado, sino netamente me está diciendo como para qué sirve, me está dando algunas cosas, me está diciendo todo el tiempo prueba gratis. ¿Por qué usarlo? Deseo más información, prueba gratis, casos de éxito. Entonces, cuando yo tengo claro esto, ¿en qué se me diferencia mi sitio web a mi landing page? Es que en un sitio web yo tengo miles y miles de componentes, lo cual va a generar una distracción terrible para una persona con la que nosotros queremos recolectar los datos. Es por eso que, ejemplo, esta landing page dice, regístrate acá. Sí, pero nunca te va a sacar a otro lado porque pues la idea es que siempre estés enfocado en la información de la que es, ¿correcto? Entonces, cuando ya tenemos esto claro, la idea es que nosotros sepamos que dependiendo del contenido que vayamos a brindar, pues voy a tener ciertos campos que voy a poder agrandar o que voy a poder generar. Ejemplo, si es un evento muy básico, como el que vimos, como el de los webinars, nos pedían nombre y correo. Entonces voy a tener un formulario con datos muy básicos. Si quiero un formulario informativo, puede ser un nombre, correo, teléfono e información del producto que pues yo le estoy vendiendo a la persona. Si hablo de contenido simple, ya puedo empezar a pedir un poquito de más datos, de nombre, correo, teléfono, ciudad y cargo, así como en la de expertos en ventas que vimos.
Pero si ya yo voy a regalar, ejemplo, un ebook, me van a pedir más información. Ejemplo, es que quiero saber si tengo ese ebook por acá. Yo creo que sí. Es un ebook, creo que es este. Ah, no, estaba errada, es este. Nosotros sacamos un material con GHFly, que es una agencia de publicidad brasilera, en el que hablamos acerca del panorama económico colombiano ante el COVID. Entonces, ejemplo, cuando nosotros brindamos este ebook gratuitamente, como es un contenido tan nutrido y tan de valor, pues pedimos unos datos mucho más específicos, ¿sí? Y si ven, el contenido es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque pues, las personas me van a dejar muchísimos más datos. Entonces, ejemplo, nombre, email, teléfono, cuál es tu website, cuál es la empresa, cuál es el cargo, cuál es el tamaño de la empresa o cuál es el país. Si a alguno le interesa el material del COVID, se lo dejo para que lo pueda descargar, que dice cuál es el panorama económico. Entonces, a partir de ahí, ¿tienen alguna pregunta respecto a los datos que solicitamos o no? ¿Todo claro? Listo. Entonces, ¿qué segmentaciones podríamos hacer? ¿Se acuerdan que al comienzo hablamos de segmentaciones que yo podía hacer? Ejemplo, yo le podría proponer a la empresa a la que yo esté asesorando, que le esté brindando este contenido, que podríamos hacer una segmentación básica, que es cuando estamos comenzando. Ejemplo, suscríbete a mi blog de contenido, ¿sí? Entonces tenemos una segmentación con suscriptores y con clientes que ya tienen nuestro producto. Ese es un básico. Pero si ya yo quiero un nivel medio respecto a los suscriptores que voy a tener y respecto a las bases que voy a tener, yo puedo tener, ejemplo, un newsletter que es como un email que se va a enviar de noticias quincenal o semanalmente o mensualmente, ¿sí? O también puedo llegar a tener una base para clientes activos, clientes perdidos. O puedo hacer segmentaciones más precisas. Ejemplo, los tomadores de decisiones, puedo hablar de agencias, puedo hablar de estudiantes, puedo hablar de activos, puedo hablar de inactivos, puedo hablar de perdidos, ¿sí? Que eso es como refiriéndome a un cliente. Cuando yo hablo ya de segmentaciones estratégicas, ya cuando vamos a un nivel muchísimo más potencial en marketing, pues ya puedo hablar de ejemplo. Voy a crear una segmentación de profesionales en el área de la salud, otra en el área de ventas, otra en el área de marketing, y así les voy a emitir un mensaje diferente. Voy a hablar acerca de las personas que mostraron interés, los no clientes, los clientes, las personas que no terminaron la compra, los estudiantes. Entonces, la idea es que yo aproveche las diferentes segmentaciones para poder llegar a los diferentes objetivos que tengo con cada uno de mis suscriptores. Entonces, ¿qué pasa si se dan de baja mis bases? No sé si les ha pasado que les envían muchos correos electrónicos y ustedes lo que hacen es desuscribirse de las bases y en algunos casos no se pueden desuscribir y les siguen enviando contenidos. Cuando eso pasa, ustedes díganles que se acogen a las leyes colombianas de protección de datos. La verdad, no me acuerdo cuál es la ley, pero ustedes pueden desuscribirse y pues si no pasa nada, pues los pueden demandar. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta que siempre que una persona se quiera desuscribir de una base, lo puede hacer. Al cabo de un año, el 30% de las bases de datos que ya han construidos va a sufrir de fatiga. Cuando hablo de fatiga es de cansancio. Y es por dos motivos. Lo primero es por bajas de usuarios, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que me suscribí de la base. O lo segundo es porque las cuentas han dejado de existir. Entonces, ejemplo, yo ya no utilizo mi email de los 16 años, que era la loquita del sol@hotmail.com. Entonces ya mi cuenta dejó de existir y yo por ende pues estoy dentro de esas bajas que ya no tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Vamos a hacer como una estrategia que podemos
generar para generar recuperación de algunos leads o formas de recontacto con una lista muerta. Lo primero que nosotros podemos hacer es ofrecer recursos gratuitos. Ejemplo, el ebook que les acabo de enviar del panorama económico colombiano, ¿sí? Y así, en un 39% de efectividad, la base se puede volver a activar, ¿sí? Lo segundo es testimonios de consumidores, tiene un 37%. Si ustedes ponen ejemplo, algún ejemplo, sigamos con los restaurantes, algún restaurante al cual ustedes le hayan podido ayudar con las diferentes tácticas o los diferentes consejos que les brindaron, pues obviamente va a haber un 37% de efectividad que se sumen a esta estrategia algunas otras personas que vean ese testimonio, ¿sí? Lo tercero es información sobre un nuevo producto o un servicio, tiene el 37% de efectividad. Y por último tenemos cupones y descuentos que tiene el 33% de efectividad. ¿Y por qué tiene el 33% de efectividad y es bajo en comparación a los otros? Aunque no mucho, porque en realidad las personas no confían mucho en los descuentos, creen que no es cierto, mucho menos en los cupones. Y lo otro, porque realmente el menor motivo de pérdida que tienen las empresas es por temas de precios, ¿sí? Yo sé que en Colombia estamos súper acostumbrados a regatear, pero realmente cuando tú le brindas valor a lo que haces y cuando tú realmente le brindas esa calidad a lo que haces, lo que menos debes bajar es el precio, porque o si no, en temas de gremio, en temas de competencia, pues va a haber demasiada oferta y muy poca demanda. Entonces, la idea es que podamos utilizar estas tácticas de recontacto. Pero de pronto pueden tener esta pregunta y es que si ya tengo estas bases de datos, pero nunca las he depurado, ¿cómo las podemos limpiar? Lo primero es que ustedes pueden eliminar emails inválidos, o sea, emails que están mal escritos, emails que tienen errores, ejemplo, no tienen el @gmail.com, sino que tienen @gmail.com. Obviamente, pues puede rebotar a menos de que la empresa se llame así, ¿sí? Y eliminar todos los emails marcados como hard bounce, que son todos estos correos que o no existen o se equivocaron al escribir el email en el formulario. Si ejemplo ustedes tienen algún tipo de estas bases con este tipo de problema y no lo quieren hacer manual, pueden utilizar algunas herramientas que pues ya les voy a mostrar un poquitico más adelante. ¿Cómo podemos limpiarlas también? Ejemplo, yo puedo segmentar, ya como hablamos de segmentaciones, yo las puedo segmentar como no engagement. Ejemplo, puedo hacer unas segmentaciones de las personas que no me han contactado ni en 3, ni en 6, ni en 12 meses, que son los llamados un engagement. Entonces, son aquellos contactos que no abren o no han cliqueado en tu mail. Entonces, si los divides por esta parte, pues va a ser mucho más fácil limpiar la base para saber que son personas que no están interesadas. Si ya lo quiero hacer de forma un poquito más automatizada, puedo utilizar una herramienta que se llama Data Validation o otra que se llama Safety Mails. Las dos son de pago, pero realmente funcionan. No sé si hasta acá está todo claro, creo que están muy callados. O les estoy brindando mucha información o tienen alguna pregunta adicional. No, nada, continuamos. Listo, entonces continuamos con cómo se lo voy a decir. Es importante la imagen y el texto. Tenemos que ser creativos en nuestro mensaje para que sea abierto. Entonces, según esto, siempre me pasa lo mismo, siempre me manda a abrir el kit. Perdón. Entonces, acá. ¿Qué opinan de este email? ¿Qué les parece este email? Perdón, se me subió muchísimo. ¿Qué les parece este email? ¿Qué opinan de él? Mucho texto. Mucha información. ¿Qué más ven ahí? Aparte de mucho Bravo. texto. Correcto. ¿Qué más?
La imagen no está mal adjunta. Correcto. El lenguaje formal que está destinado a jóvenes, entonces como que no hace match entre lo que uno quiere y lo que encuentra, ¿no? Correcto. Target. El hipervínculo puede ser una imagen más llamativa, un botón o algo más. Correcto. ¿Qué más creen? ¿Qué le sumarían? ¿Un título más llamativo? Sí, correcto. En realidad, pues nunca creí que me llegara un correo así, pero sí me llegó una vez. Y fue terrible. Yo quería llamarlos y decirles, vengan, yo los asesoro en ese correíto. O sea, porque aunque ustedes no crean, un mail es la primera carta de presentación que tú tienes, ejemplo, después de que tus datos fueron obtenidos por medios de tarjetas de publicidad entregadas dentro de la Feria de Jóvenes y Empresarios, ¿sí? Primero, y es importante, el asunto. El asunto acá no dice nada, asesoría contable, financiera y tributaria. Generalmente nosotros los asuntos es preferible que no los escribamos en mayúscula, porque así es como la gente se siente totalmente gritada. O no sé si a ustedes les han pasado que les empiezan a escribir por WhatsApp en mayúsculas y creen que los están gritando. Es por eso que pues también tenemos que tener cuidado con eso. Lo segundo es el remitente. Cuando tú abres un remitente que es @gmail, es poco profesional, es poco confiable y generalmente hace que reboten los correos, ¿sí? Lo que yo recomiendo es que si ustedes van a hacer una campaña de mail marketing, no lo hagan por una plataforma como Gmail, Hotmail, porque les van a producir muchos hardbounds, que son, y aparte los van a marcar como spam, entonces realmente no es útil. Para eso vamos a ver algunas herramientas que nos pueden funcionar para eso y que pueden recomendar. Entonces miren acá, dice, reciba un cordial saludo, nos ponemos en contacto con ustedes. O sea, se supone que es para mí, pero me están diciendo que es para ustedes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y que ser muy específicos en un correo electrónico porque es la carta de presentación que tiene la empresa, ¿sí? Tenemos acá el sitio web, ¿sí? Lo que yo recomiendo es que generalmente que si van a utilizar un sitio web o si van a crear un tema de sitio web por temas de SEO, preferiblemente no utilicen números, ¿sí? Y pues que sea algo fácil de recordar. Unos tips que uno genera cuando una persona está creando un emprendimiento o está generando algún tipo de marca es que pregúntele a un niño o pregúntele a un adulto acerca de este nombre. Hágaselo escribir. Si lo escribe y lo pronuncia fácilmente, es una marca que puede ser potencial, ¿sí? Después de esto usted va y le pregunta 2 horas después acerca de la marca y si se la escribe como tal, esa es la marca. Y si no, por ahí no es, ¿sí? Entonces la idea es que sea fácil de recordar y que sea súper fácil de pronunciar y de escribir. Esas son las 3 claves que necesitamos para cuando queremos crear alguna marca. Esto se los doy como un tip. Entonces, si tenemos en cuenta cada una de estas cosas, la idea es que nosotros siempre los contenidos, independientemente de que los hagamos para mail marketing, independientemente de que los hagamos para Facebook, para cualquier cosa, así sea un mensaje de WhatsApp, siempre pensemos en el Customer Journey o en el embudo de marketing. Cuando nosotros hablamos de Customer Journey, hablamos del viaje del cliente. Entonces les pregunto, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando van a comprar un celular? ¿Qué se les ocurre? Mira los specs en internet o lo buscas. Correcto, ¿qué más hacen? Mirar características, referencias, precio, correcto. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es generar un aprendizaje y descubrimiento. Entonces, lo primero que yo hago es entender qué es lo que estoy buscando y empiezo a descubrir. Empiezo a descubrir si quiero ese Samsung Flip, ese Samsung que se dobla, o si quiero un iPhone, ¿sí? Y cuáles son las características y cuáles son las referencias. Lo segundo que hago es reconocer el problema, reconocer o que quiero un celular o que tengo el deseo de querer un celular o reconocer que de pronto me robaron el celular y voy a comprar algo y ese es mi reconocimiento del problema.
Lo tercero es considerar la solución. Entonces, poderle brindar al cliente soluciones de decir como, ok, ya sé que quiero un iPhone, pero no sé si comprarlo de pronto en iShop o comprarlo en Mercado Libre o comprárselo a Angélica Comunicaciones o comprárselo a Pepito Pérez, ¿correcto? Y ahí es cuando empezamos a considerar la solución de dónde lo compro y de dónde digo pues, la parte de precio, así como lo está diciendo Diana, hasta que llegó la evaluación de la compra. Y empiezo a evaluar cuánto me cuesta en iShop, cuánto me cuesta en Mac Center, cuánto me cuesta en tal lado, hasta que voy a la decisión de compra. Nosotros no es que estemos hablando en chino, es que en realidad cuando están estas fases y cuando las tengo claras, pues voy a poder saber cómo hablarle a la persona. Yo no le puedo hablar a una persona que no sabe de mi marca de la misma forma que una que ya está en la consideración de la compra. No le puedo hablar de un mismo mensaje a una persona que, ejemplo, apenas va a empezar a hacer running y entonces le digo como, venga, hagamos running. Yo la preparo y le doy clases para hacer running, pero si no sabe qué es, si no sabe que de pronto necesita hacer running para adelgazar y si no empieza a considerar de pronto las cosas que requiere para hacer running, hasta que ya sepa puntualmente, pues obviamente el mensaje va a cambiar. Es por eso que nosotros lo clasificamos por tofu, mofu y bofu. No es nada chino. Realmente traduce top of the funnel, que es la parte superior del funnel, mofu es la parte media del funnel o middle of the funnel y la parte de abajo es bottom of the funnel, que es la parte inferior del funnel, ¿sí? Entre más abajo esté dentro de mi embudo, más preparado está para la compra, más preparado está para tomar una decisión. Entonces, TOFU se refiere a todo ese aprendizaje y descubrimiento y reconocimiento del problema. Entonces, acá es cuando nos hablan, ejemplo, reconocimiento del problema. ¿Te gustaría aplicarte Botox, pero tienes miedo por que se te vaya a desfigurar la cara como Walter Mercado? Acá te damos las 5 respuestas a los 5 mitos que tiene el Botox, ¿sí? Entonces, ejemplo, soy una clínica cosmetológica, les estoy reconociendo que hay un problema, que yo le voy a aclarar cuál es el mito, etc., para que me considere a mí como la solución para aplicarse Botox en un futuro. Sé que los ejemplos suenan un poco raros, pero en ciertas clases de partners sí me ha tocado empresas así, de ese tipo. Entonces, por eso, para hacer como muchos ejemplos alrededor. Entonces, chicos, ¿les quedó claro el tema del embudo de marketing y cómo podemos aprovechar para crear contenido según la etapa en la que estemos? ¿O les gustaría que viéramos un ejemplo de cómo lo podemos aplicar? Listo. ¿Con qué quieren que veamos el ejemplo? ¿Qué les gustaría? ¿Qué temática les gustaría? ¿Con qué se les ocurre el ejemplo? Hagámoslo si quieren con el Samsung Flipper, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a comprar un celular es evaluar cuánto cuesta, cuáles son sus especificaciones, qué es lo que la gente opina, etc. Entonces, yo probablemente lo primero que voy a hacer es buscar en Google, ¿correcto? Lo segundo que voy a hacer, ejemplo, yo soy una persona que soy muy visual y a mí me gustan mucho los videos, entonces posiblemente o entre a cualquier canal de estos y acá empiezan como con un gancho con Galaxy Z Flip, así es el nuevo plegable, ¿sí? Entonces yo puedo ingresar a YouTube y poco a poco lo que voy a hacer es, ejemplo, ya después de que le doy clic a este, supongamos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo al darle clic acá en YouTube? ¿Qué se les ocurre? Estoy aprendiendo el producto, ¿verdad? Entonces acá me dicen como, wow, sí, se dobla, etc. Pasa esto y esto y esto, ¿correcto? Entonces acá, ¿en qué fase estoy? Pues estoy en aprendizaje y descubrimiento, ¿sí? ¿Correcto?
Y es más, yo podría poner en reconocimiento del problema. ¿Cuál es mi reconocimiento del problema? Ejemplo, Samsung Flip no se daña. Sí, porque de tanto doblarlo se puede dañar. Entonces acá yo puedo empezar a evaluar y reconocer el problema de que quiere el Samsung Flip, pero que me preocupa que se dañe. Entonces acá dicen Galaxy Z Flip desata polémica sobre su cristal flexible, ¿sí? Y acá puedo empezar a desmitificar cosas que puedo hacer y no hacer con el teléfono, ¿correcto? Entonces acá estoy en el reconocimiento del problema. Si yo ya estoy buscando precio, pues entonces mi búsqueda va a ser diferente. Puedo buscar Samsung Flip precio y acá me van a aparecer diferentes anuncios con diferentes precios, ¿sí? Entonces, ejemplo, acá yo veo si lo compro directamente por Mercado Libre o por Falabella o por Samsung Store o etc. ¿Correcto? Entonces, acá, ¿en qué etapa estaría de la que les mostré? Si ya estoy mirando precios y estoy evaluando en qué etapa estaría. ¿Mofu o OFU? Evaluación de compra. ¿Sí? En BOFU, correcto. Porque pues ya estoy hablando de plata. Entonces la idea es que nosotros hagamos nuestros contenidos con base en eso. ¿Listo? ¿Para qué? Porque nos va a ayudar muchísimo a entender que no todos tenemos el mismo proceso de compra, que no todos queremos que nos vendan y la idea es que nosotros nos gusta comprar las cosas porque creemos que o las necesitamos o estábamos viendo preciso Wish y nos antojamos de demasiadas cosas chinas baratas que no sabemos si van a llegar, ¿sí? Pero cada uno de nosotros tiene un viaje del cliente. ¿Cuál es la idea? Que nosotros entendamos que las personas no les gusta que nosotros les vendamos, ¿sí? A las personas les gusta en realidad comprar por ellas mismas y tener este viaje. Nosotros, ¿cuál es la idea? Que nosotros les podamos brindar las herramientas en cada etapa para que solo visiten nuestro sitio y se queden con nosotros hasta la decisión de compra. ¿Hasta acá alguna duda o todo claro? Entonces, ejemplo acá, les voy a desglosar como cada uno de los contenidos que nosotros podemos hacer. Ejemplo, si mi objetivo es educar, yo puedo hacer un blog post, puedo enviar un ebook, puedo enviar una infografía, puedo enviarle un email con fechas especiales. Ejemplo, el día de la tabla, supongamos el día de tablón. Entonces le envío un mail para educar acerca del día de tablón. O alguna tendencia en marketing que le pueda ayudar a esa persona, ¿correcto? Si ven, en la etapa de Customer Journey, cuando mi objetivo es educar, estoy en la etapa de aprendizaje y descubrimiento. Y acá lo ideal es que yo tenga claro qué quiero obtener. Si quiero tener un tráfico al sitio web, pues qué voy a hacer, si voy a generar ese blog post dentro de mi sitio web o si voy a generar una landing page dentro del sitio web, si lo que quiero es que reconozca mi marca o si quiero obtener leads, ¿sí? Ejemplo, yo puedo hacer un tipo de email, un tipo de newsletter y decirle, te dejo las nuevas noticias que tenemos para ti, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero informar, puedo hacer un blog post exclusivo, puedo hacer un ebook especializado, una infografía temática, un webinar, y ahí le estaría apuntando a toda la etapa de reconocimiento del problema. ¿Sí? Y acá la ideal es que yo siempre que haga una estrategia y que tenga un objetivo, dependiendo del tipo de contenido, siempre visualizo qué es lo que quiero obtener. Si quiero obtener tráfico del sitio web, si por el contrario quiero que se registren dentro de mi landing page, o si quiero que reconozca mi marca o mi posicionamiento de marca. Ejemplo, acá podría ser un newsletter o podría enviarle un simple mail dando contenido de valor, como hola, Katherine, te escribo porque hay una nueva tendencia en restaurantes y te la quiero compartir, ¿sí? O si queremos informar acerca del protocolo, ustedes pueden decir como, te tengo una buena noticia, vamos a tener reapertura de restaurantes tal día, así que prepárate con este ebook que te voy a dar los 5 mejores tips para que estés más preparado para generar tus protocolos, ¿sí? Si ya yo lo que quiero como objetivo es promocionar, voy a tener que utilizar guías de uso, videos tutoriales, estudios de casos, sesiones de preguntas y respuestas,
puedo hablar de un testimonio de cómo a ustedes les ha ido con un cliente para que se sume otro. Y ahí estoy hablando de consideración de la solución. Entonces, ¿qué es lo que quiero obtener? Puedo obtener tráfico a la web, puedo obtener un seguimiento de leads, puedo tener una presentación de las soluciones, una diferencia con la competencia, pero estoy hablando de un tema promocional. Si yo ya quiero vender, puedo hacer promociones especiales, concursos, puedo dar una prueba gratuita, un demo, una demostración, y ahí ya me estoy enfocando en evaluación de compra y decisión de compra. Entonces, acá, ¿qué quiero obtener? Ejemplo, tráfico al sitio web, tráfico a mi sitio offline, de pronto algún rendimiento dentro de mi métrica, un índice dentro del cumplimiento de mi meta, y puedo hablar de que puedo tener tipos de email promocional, transaccional, etc. Pero la idea es que según mi objetivo yo varíe mi tipo de email y según el tipo de etapa en la que esté, pues le puedo brindar un contenido de valor. ¿Cómo sé en qué etapa está mi cliente para saber el tipo de email que debo usar? ¿O decido enviar un masivo? Bueno, esto depende. La idea es que nosotros, si ustedes nunca han tocado la base por absoluto o nunca han tenido un acercamiento a ellos, la idea es que podamos empezar con contenido siempre de aprendizaje, ¿sí? Porque cuando las bases están muy quietas y si ustedes no se han acercado a ellas, pues tenemos que generar un contenido rico en valor para poderlos atraer. Y si realmente han estado quietas y si yo me he quedado es en generar, etc. La idea es que yo siempre comience por la etapa inicial, por la etapa de aprendizaje y descubrimiento, por la etapa top, ¿sí? Y a partir de la respuesta que tenga de ellos, los voy clasificando, porque no todos tenemos el mismo proceso, no todos aprendemos de la misma forma. Hay personas que se quedan mucho más tiempo en la etapa tofu, hay personas que pasan de una vez a un mofu o a un bofu, ¿sí? Pero la idea es que, si Katherine, no has hecho ninguna estrategia con ellos, empieza con un contenido de valor de aprendizaje y poco a poco vas evolucionando los contenidos hasta que lleguen a la etapa OFU. ¿Correcto? ¿Te respondí a tu pregunta? La idea es que si van a enviar algún masivo, chicos, siempre envíen contenido de valor, ¿sí? De lo que sea. Algo que les pueda hacer sentido. Pueden enviar ejemplo, pueden hacer un ebook como el del panorama del COVID. Pueden hacer algo mucho más sencillo, una infografía, ¿sí? Y decirles qué es lo que está pasando en este momento respecto al sector o al segmento de restaurantes, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a entrar en materia. ¿Cómo construir un mail atractivo? Lo primero es que tenemos que tener 5 puntos importantes para construir un mail atractivo. Lo primero es el asunto, que sea realmente llamativo. Lo segundo es que la primera línea es la clave. Lo tercero es contenido de valor, no tan comercial, en el que exprese siempre un objetivo puntual, ¿sí? Lo cuarto es una llamada a la acción y lo quinto es un postdata para generar más valor. Entonces les voy a mostrar. Cuando hablamos del asunto, ejemplo, el gran error que el 99% comete a la hora de negociar. ¿Por qué les digo que la primera línea es la clave? Porque es la primera que se ve tanto desde el celular como desde el computador, ¿sí? Y si realmente es atractiva, pues está cool. Bueno, el gran error que el 99% comete a la hora de negociar. O sea, es algo que es un poquito agresivo, pero realmente es como, ¿será que yo cometo ese error? ¿Sí? De pronto, esta línea no es tan llamativa, pero ejemplo en la de Creana sí. Nuevo mes, nuevos updates en Creana. Conoce las últimas novedades. Los emojis en los asuntos hacen que las personas generen más conexión con las marcas. Entonces, si quieren ponerlos en los asuntos, está cool, ¿sí? Ejemplo, imagínense un estudiante que les llegara esto. Ahora Neki te presta. Conoce nuestros salvavidas. No, y ya no tengo lo de las copias. Pues increíble que me llegue esto, ¿sí? La idea es que generemos asuntos que tengan conexión con nosotros. Ejemplo, ¿sabes cuál es el sabor del día? Participa acá. O sé parte de nuestra comunidad. Este me parece súper agresivo, pero realmente les funciona. Deja de negociar como un cavernícola. Dime, ¿cuántas veces has intentado? Acá estoy retando a la audiencia. Y la idea es que genere contenidos match. ¿Sí? ¿Me ibas a preguntar?
Se activó el micrófono, creo. Creo que sí. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es ejemplo este email. Hola, buenos días. Gracias por inscribirte en el seminario de mañana, miércoles 22 de mayo, expertos en ventas, de 9 a.m. a 12 p.m. en el auditorio Compensar. Si ven, es súper conciso esa primera parte. Tenemos un call to action que dice últimas entradas en este link por si quieres invitar a alguien más. Acá viene el objetivo puntual. Vamos a empezar a las 9 a.m. La entrada es libre desde las 8:30 p.m. Solo tiene, digo, 8:30 a.m. Supongo que nos equivocamos. Solamente tienes que presentarte. Perdón, Siri empezó a hablar. Solamente tienes que presentarte en la recepción, registrar tu nombre y Andrés te acompañará hasta el auditorio. Un plus, hay parqueadero. Nos vemos mañana para 3 horas que cambiarán tu forma de hacer ventas para siempre. Saludos, Alejandro. Importante, chicos. Es chévere que nosotros escribamos hola, Felipe, hola, Sutanito, porque va a permitir que generemos conexión de una vez con la persona y que le digamos hola, buenos días, buenas tardes. Lo segundo es que siempre tiene que haber un cierre y ojalá que sea muy amable y que sea con el cierre del nombre de la persona. Y lo último es que siempre tengamos un postdata, siempre hay algo más que decir, siempre hay algo más que agregar valor. Ejemplo, nos podemos seguir en LinkedIn en este link y hacer networking. De pronto a un empresario le hace sentido. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, tips que no deben olvidar a la hora de crear un correo electrónico. Lo primero, el contenido debe ser en texto, más no en imagen. Si lo ponemos en un porcentaje, el 60% debe ser texto y el 40% debe ser imagen. Yo sé que ustedes dirán, pero no, ¿cómo va así? No, en realidad los posts que están, los emails que van más limpios, que van sin más imágenes, son mucho más leídos. ¿Por qué? Porque las imágenes se demoran en cargar. Y cuando se demoran en cargar, los links rotos son horribles, ¿sí? Entonces la idea es que tengamos contenido que sea ultra de valor, que digamos lo que necesitamos con el objetivo que necesitamos en pocas palabras y que utilicemos imágenes, pero no tantas en la medida de lo posible y que no estén tan pesadas. Lo segundo es que la base debe estar limpia, porque cuando tienes muchos hardbounds, que ya hablamos que son de esos emails que no están totalmente bien, o sea, que no están bien escritos, o que de pronto ya no están en activos, se va a bloquear tu dominio y nos pueden reportar como spam. Lo tercero es no enviar nuevamente campañas a personas que no se han desuscrito, que ya se han desuscrito, porque el problema es que podemos incurrir en cosas legales, que es mucho más grave. Lo siguiente es que las imágenes dentro del mail deben pesar menos de 100 kilobytes, porque el problema es que si pesan más de eso, vamos a tener un inconveniente en el que posiblemente nuestro email no va a abrir. Máximo utiliza entre 110 y 180 palabras en los mails, ¿sí? ¿Por qué? Porque si son más largos, la gente no los lee. La resolución siempre debe ser menor de 300 por 300 píxeles. Siempre debes utilizar call to actions. Los call to actions son, llévame allí, quiero comprar, un ejemplo. O sigámonos en este link. Si me hago entender, cuando ustedes tienen ese llamado a la acción, es mucho más llamativo. Lo más recomendable es utilizar 2, en especial porque está comprobado científicamente que las personas eligen siempre la segunda opción. Entonces, la opción que más les guste, siempre dejen la de segundas. Y un máximo de 3. Si tienen más call to action, va a tener un inconveniente. Johnny, sí se debe tener en cuenta el habeas data y también depende del tipo de base y del tipo de mail que ustedes envíen, ¿sí? Si ustedes son una empresa, lo más recomendable es que siempre tengan habeas data, que tengan elementos de privacidad, políticas de privacidad dentro de su sitio web, porque la gente necesita saber qué van a hacer con sus datos. Para eso sirven las políticas de privacidad. ¿Listo? Está chévere lo que nos acabas de decir. Y por último, siempre tenemos que tener por eso la opción de darse de baja, porque las personas no pueden obligarnos a tenernos una base en la que no queremos, en las que nos están generando spam. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O todo claro?
Ustedes dirán que yo pregunto mucho, pero es que prefiero preguntar mucho a que ustedes queden con dudas. No es que sea intenso. Entonces, tips para no olvidar. Recuerda que la segmentación y la personalización de estos correos van a ser elementos diferenciales dentro de la estrategia digital. Es 1000 veces más satisfactorio ver un correo que diga hola María a uno que simplemente diga hola, ¿sí? Entonces la idea es que tengamos máximo 2 call to action, ejemplo, acá tenemos ingresa aquí al webinar. Entonces acá postdata, ejemplo, nuestro call to action no es tangible, sino que decimos, a los que ingresen al webinar les estaré enviando una plantilla de regalo. No te la pierdas, es un ejemplo. Otra cosa, chicos, ¿te sientes importante cuando recibes una comunicación directamente de la dirección contacto@empresa.com? ¿A ustedes les pasa o les da igual? ¿O no les parece tedioso? Pues resulta que cuando nosotros tenemos esos contactos que son info@empresa.com, contáctenos@empresa.com, es muy impersonal porque nosotros no sabemos a quién le estoy hablando. Y la mayoría de personas, ¿sí? Un 68% de las personas toman la decisión de abrir el email basándose en el remitente. No es lo mismo que, ejemplo, diga msierra@datacrime.com a que diga info@datacrime.com. Porque con el info siento que estoy hablando con una máquina. Por lo menos con el otro sé que la otra persona tiene en su nombre una M. ¿Sí me hago entender? Entonces la idea es que el remitente siempre es importante en esta parte, ¿correcto? Y acá les hago una pregunta. ¿Solamente deberíamos hacer seguimiento si tenemos o si vamos a? ¿Qué palabras nos faltan acá? ¿Cuáles son esas 2 palabras que nos faltan acá? ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre? Solamente deberíamos hacer seguimiento si tenemos o si vamos a. ¿Qué se les ocurre? ¿No, nada? ¿Continuamos? Tener objetivos y si vamos a vender. Si tenemos engagement, más o menos. Tiene que ver algo con lo que dijo Johnny, lo que mencionó arriba en el chat. ¿Permiso? ¡Ah! Por ahí va la cosa, Diego. ¿Será que Diego ya estuvo en una presentación y vio esto? Si tenemos la respuesta. Automatización, autorización, por ahí va la cosa. Solamente deberíamos hacer seguimiento si, 1, tenemos el permiso y el consentimiento de las personas, o si vamos a agregar valor, si voy a agregar valor. Si no tengo el permiso de la persona para hablarle, si no tengo la autorización y no tengo la vías data, pues obviamente no voy a poder hablar con él, ¿sí? La idea es que si ya tengo ese permiso y voy a agregar valor, puedo hacer un seguimiento, puedo llamarlo, puedo escribirle y puedo decirle, ¿correcto? Entonces es para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Y de pronto les ha pasado esto, ¿qué hago si no me contestan? Esto lo recomiendo para utilizarlo ya como último recurso porque realmente es muy triste. Se llama The Breakup Email. En inglés, breakup es romper. Básicamente es como si te rompieran por WhatsApp, ¿sí? Entonces, ejemplo, ¿me voy o me quedo? Es este asunto. Dice Pablo Santamaría de WeWork. Hola María Fernanda Sierra, no quiero seguir llenando tu bandeja de entrada, por lo que este será mi último correo para corroborar si estás interesado en conocer WeWork. No dudes en ponerte en contacto conmigo si estás interesada ahora o más adelante. Muchísimo éxito. En el postdata es lo más trágico, es como, si no quieres oír más de mí, házmelo saber, ¿sí? ¿Ustedes abrirían este email si les llegara a su correo electrónico o lo ignorarían? No, dime. Yo creo que lo abro. Sí. El 90% de las personas lo abren por lástima, por lo menos para decirle al chico, no, no, en serio, no es que no me interese. Ejemplo, yo llamé a Pablo y le dije, Pablo, en serio, no es que no me interese,
Yo no soy quien maneja la licencia de WeWork, pero pues ya trabajo ahí, entonces no te sirvo, ¿sí? Pero podemos ser amigos. Entonces, la idea es que este lo utilicemos en último recurso si un prospecto se queda callado, ¿listo? Entonces, ya casi vamos a terminar, chicos. ¿Cómo saber si me fue bien? Resultados. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Esto utilícenlo para todo. Cuando nosotros tenemos esto claro, nosotros en email marketing tenemos algunas métricas que nos van a poder generar una visibilidad de si realmente nos fue bien o no. ¿Cuáles son esas métricas? Lo primero es la tasa de apertura. Es el porcentaje de correos abiertos sobre la totalidad de la base. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántas personas de mi base abrieron mi correo electrónico? Ejemplo, si yo en una base de 100 personas solo lo abrieron 10, eso es el equivalente al porcentaje de la tasa de apertura, ¿correcto? Si yo quiero hablar de tasa de suscripción, es el número de usuarios que se suscriben a mi lista. Entonces ahí puedo saber si, ejemplo, mi tasa de suscripción es alta o no, dependiendo de la base que tenga. Puedo tener tasa de anulación de suscripción. ¿Esto qué quiere decir? Es el número de usuarios que se han dado de baja de mi base de datos o de mi lista de suscripción. Tenemos la palabra CTR o click-to-rate, que realmente es el porcentaje de clics totales hechos por un número de correos enviados. Ejemplo, yo envié 50 correos electrónicos, ¿sí? Y de esos 50 correos electrónicos, solo 5 personas hicieron, de esas 50 personas, 10 hicieron clics. Hicieron 5 clics totales dentro de mis correos electrónicos, ¿correcto? De pronto fueron a un sitio web o dieron clic en de suscribirse, sí, pero es la tasa que me va a medir. Cuando tenemos Click-Through Open Rate, que es CTOR, es el porcentaje de clics totales hechos por un número de correos abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que es, ejemplo, cuando una persona abre un correo electrónico, ¿sí? Y cuando está abierto, da clic a algo, ¿sí? Ese es el Click-to-Open Rate. Es el porcentaje de clics hecho por un número de correos abiertos, que es diferente. Este es por un número de correos enviados, este es por un número de correos abiertos. Por otra parte tenemos rebotes, tenemos el hard y el soft bounce. Los hard bounce son los correos inexistentes o mal escritos. Y los soft bounce son esos correos que tenemos totalmente inactivos, ¿sí? Ejemplo, la loquita del sol @hotmail.com, yo ya no lo tengo activo, lo tengo inactivo, entonces hago parte de esos soft bounce. Cuando yo tengo claras este tipo de métricas, puedo saber realmente qué pasó con mi campaña de mail marketing y si fue exitoso o no. Y pues dispositivo muestra desde qué dispositivo se está abriendo mi campaña de mail marketing. ¿Hasta acá tienen alguna duda o son claras las métricas? Claras, pero ¿qué app nos podrías o qué opción nos podrías recomendar para enviar estos correos masivos y que podamos tener esas mediciones mucho más fácil? Ya lo vamos a ver entonces. Antes de ver eso, quiero decirles cuáles son las mejores tasas de apertura que se pueden tener. Si ustedes quieren saber cuál es una buena apertura, las mejores aperturas están entre el 11 y el 15% de las bases de datos, ¿correcto? Que es el equivalente a este 23%. Entre el 11 y el 15%. Y si quieren saber cuál es el CTOR, o sea, el Click to Open Rate más alto, este es entre el 3 y el 5%, ¿sí? Dependiendo de la base. Esta es una tasa exitosa. ¿Listo? Ahora, vamos a conocer unas plataformas que les pueden ayudar a hacer lo más básico hasta lo más complejo. Esta es solo para crear emails bonitos. Se llama Stripo, ¿sí? Es una plataforma que te permite hacer templates para los emails, para que los emails sean bonitos. Es una plataforma gratuita, solo para un proyecto te deja crear una plantilla y te deja exportarla para subirla a tu plataforma de mail marketing. ¿Sí? Es para que se vean
Bueno, hay como suscripciones gratis para empresas o para agencias, ¿sí? Pero si ustedes van a enviar un email con contenido que sea bonito al mes, pues les puede funcionar esta herramienta. Ejemplo, los emails se ven así, ¿correcto? Acá ustedes no van a enviar ningún email, acá solo van a crear el formato para que sea bonito. Y tiene templates muy chéveres, tiene diseños muy chéveres que pueden sacar desde acá, ¿listo? Cuando hablamos de las plataformas donde podemos hacer mail marketing, hablamos de MailChimp, que es una herramienta gratuita hasta que se superan los 2,000 suscriptores o se envían, ahí me corrijo, son 10,000 emails al mes, porque ya le bajaron. Antes era 12,000 y ahora son a 10,000 emails. Acá es súper chévere esta herramienta porque tú puedes crear un formulario de suscripción que esté integrado a tu sitio web, a tu blog, a tus redes sociales o a una landing page. Y así puedes seleccionar los contactos a los que les envías las campañas. MailChimp te permite crear diferentes listas de contacto y segmentarlas según la campaña, la actividad o casi cualquier tipo de segmentación, siempre y cuando pagues. Y si no pagas, pues no te va a segmentar nada, la verdad, porque solo te permite una segmentación. Sin embargo, si pagas, pues obviamente vas a poder generar más segmentaciones. Sin embargo, solo permite 5 criterios para segmentar una lista. Lo cuarto es que ofrece estadísticas como las que les mostré anteriormente. Clics, click to rate, cuáles son los rebotados, cuál es el crecimiento de tu audiencia, cuántas personas se suscribieron. Entonces, realmente MailChimp es una plataforma de automatización de marketing que te ayudará a tener mayor control con las campañas de correo electrónico. ¿Listo? Creo que ya te respondí tu pregunta. Esta es como la más sencilla y pues gratis se pueden hacer muchas cosas. Si ustedes quieren empezar a hacer pruebas está chévere, pero si ya quieren algo un poco más grande, bueno, y aparte de esto es que ustedes también pueden crear landing page optimizadas dentro de MailChimp. Ya no solo pueden enviar correos electrónicos, sino, por ejemplo, ustedes quieren crear una campaña en específico para que se registren sus contactos, lo pueden hacer desde esta landing page. Es totalmente gratis. Obviamente, si ustedes quieren tener una URL o un link que sea personalizado netamente para ustedes, pues van a tener que pagar, ¿sí? Pero si no, MailChimp les da una URL con su nombre y todo eso y lo pueden enviar. Lo chévere es que ustedes pueden conectar Facebook Pixel, Google Analytics y pueden hacer el traqueo de MailChimp totalmente. Ejemplo, podemos tener en MailChimp, podemos crear emails, podemos crear publicidad en Facebook o Instagram o Google. Podemos hacer websites, aunque esta opción todavía no está totalmente habilitada, está en beta. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Tienes alguna pregunta? No. Pueden crear landing page. Siempre se me olvida que es postcard. Postales. Pueden crear postales y de pronto crearlas, diseñarlas acá y después imprimirlas. Si quieren programar posts, también lo pueden hacer acá, pero pues yo no lo recomiendo. Y si quieren crear de pronto formularios para poderlos ingresar a un sitio web, lo pueden también hacer. Lo bueno es que si lo hacen desde acá, pues todos los datos les va a llegar a su mail. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o todo claro? Yo tengo una consulta con el manejo de Avias Data. Muchos de nuestros clientes claramente no tienen conocimiento de la parte legal, o bueno, también me incluyo, yo tampoco lo tengo. ¿Esto se puede tercerizar o existe alguna forma económica para que le den el manejo a la información de los clientes y pues como que se curen en salud con la parte legal? Sí, correcto. Para la parte legal, yo siempre lo que les recomiendo es primero, siempre si tienen un sitio web, que se contraten un abogado, ¿sí? Aunque esto lo pueden hacer. Ejemplo, en España es normal que pues las Avias Data, los sitios web las hagan solos, pero generalmente nosotros para crear las políticas, los términos y condiciones y como las respuestas que debemos tener, esto lo debemos crear con un abogado, ¿sí? Porque acá está como la tabla de contenidos de yo qué voy a hacer
con tus datos, porque yo los tengo que decir. Entonces, ejemplo, acá aparece la política de protección de datos, está cuál es el objetivo de captar tus datos, cuál es el alcance, de pronto si tú tienes alguna duda, un marco normativo, cuáles son los derechos que tú tienes y los deberes con el tratamiento de datos respecto a los niños, adolescentes, titulares y los de la compañía. Entonces, la idea es que yo sé que los abogados a veces no son tan chéveres con los costos, pero es preferible que nosotros nos curemos en salud con estas cosas. Creando los documentos en físico, esto realmente se los envían en un Word, ¿sí? Y de hecho ellos hasta tienen algunos ejemplos y algunos titulares. Que consigan un abogado, les dicen qué es lo que ustedes van a hacer con los diferentes datos personales de las personas y así ustedes se curan en salud. ¿Qué es lo importante? Que sin importar que yo esté haciendo una campaña de mail marketing o que esté teniendo una landing page externa, que yo siempre incluya mis políticas de datos en mi campaña y mis términos y condiciones, entendiendo qué es lo que yo voy a hacer con los datos de la persona. ¿Listo? Entonces, ejemplo, acá está el tratamiento de datos de G Suite, porque nosotros nos interconectamos con G Suite, con Google Ads, con Office 365, y las personas están muy prestas a, oiga, venga, ¿y Google qué va a hacer con mis datos? ¿Y Facebook qué va a hacer con mis datos? ¿Correcto? Entonces, sin importar el tipo de campaña, lo importante es que siempre tengan estos datos de pronto en un sitio web o de pronto en la última parte del sitio para que las personas tengan en cuenta qué vamos a hacer con ellos. Lo tienen desde la empresa, la pyme más pequeña, hasta, ejemplo, este diario que ya no es tan comercial. Ejemplo, este era un periódico muy famoso antes que se llama eldeportivo.com. Y ejemplo, ellos también, o sea, todas las empresas tienen política de tratamiento de datos y el aviso de privacidad. Algunos son más complejos que otros, pero también depende del tipo de las responsabilidades. Esto generalmente lo hace un abogado. Entonces yo te recomiendo esa parte. Entonces, ¿por qué lo hace un abogado? Porque es que acá hay reclamos, ejemplo, está el artículo 14 de la ley 1581 del 2012, etc. Y yo la verdad lo que les recomiendo es que se asesoren con un abogado porque ahí es como podemos tener, como curarnos en salud un poco, ¿listo? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿O todo claro? ¿Listo? ¿Continuamos? ¿No continuamos? Oye, sí, te hago una pregunta. Cuando una empresa respecto a eso coge imágenes de otra empresa y uno se da cuenta, uno puede decirle, oye, ven, retira la foto que, no sé, no es tuya, pertenece a tal empresa. Si ellos no hacen caso omiso o, no sé, se hacen los locos ahí, ¿uno cómo procede con eso? Hay un tema con el copyright acá en Colombia. La verdad no sé muy bien cómo se maneja. Sé que el primer conducto regular es que te acerques a ellos y les digas que pues ten o tus respectivos créditos o que según el tipo de empresa ten el respectivo porcentaje. Les comento un asunto. Hay una marca que se llama Matelsa, no sé si todos la conocen. Es una marca paisa, creo. Y ellos sacaron un diseño, ¿sí? De una camiseta. Y el diseño realmente era de otro artista, de otro diseñador. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este diseñador? Empezaron a llenarle de comentarios diciéndole a Matelsa que pues que no estaba bien que se hayan robado sus diseños, etc. El muchacho lo primero como conducto regular se acercó a la marca y les dijo como vengan, bajen mi contenido, etc. ¿Sí? Lo otro con lo que uno siempre se puede acercar es, hay un tema que se manejan los derechos de autor acá en Colombia y tú tienes que generar como ¿ese qué? Como la pieza tú tienes que ponerla a tu nombre y tienes que subirla a una plataforma pues para que las personas puedan saber que es tuya, que tú tienes esos derechos, algo así como lo que hace Saiko y Asimpro con las piezas musicales, también se puede hacer con fotografías y eso. La verdad, no tengo claro cómo es el sitio web, pero si quieres me dejas
en el chat tu correo electrónico y cuando lo encuentre te lo envío. Y lo que permite es que si la ley te ampara y te dice, no, esta persona sí te está copiando. Pero si no, el conducto regular es acercarte a la persona, escribirle un correo electrónico. Si la persona no te responde y no te da los derechos y las peticiones, pues te puedes acercar, puedes enviar un correo dependiendo de la red social, etc. Y si ya lo tienes registrado como tal, políticamente, en la página que te digo, ahí sí puedes hacer un reclamo jurídico. ¿Sí me hago entender? Pero depende también del tipo de contenido. Lo que le pasó al muchacho de Matelsa fue que en realidad tanta gente le escribió a Matelsa que le dijeron al muchacho que le iban a comprar ese diseño. El muchacho dijo que no y que tampoco quería que ellos promocionaran eso. Entonces ellos lo que dijeron fue, pues llegaron a un común acuerdo en el que dijeron que iban a donar, iban a reciclar otra vez esa ropa y la iban a donar sin diseño a las personas que no tenían, que fue el acuerdo que llegaron con el muchacho. Pero eso depende mucho de la marca. Si es una marca a la que le están haciendo algo y es pequeña, si se lo está haciendo una marca grande, pues obviamente tienen todas las de ganar la marca pequeña si hace un buen trabajo como hizo este diseñador, un ejemplo, ¿sí? Porque eso se llama como indefensión, ¿correcto? ¿Hasta acá tienen alguna otra duda? Listo. Voy a guardar tu mail de una vez. Listo, chicos. Entonces, hasta acá, ¿qué otras plataformas podemos utilizar? Podemos utilizar GetResponse, que también es otra plataforma de mail marketing, pero esta ya la recomiendo cuando ya tengan una base de datos muy, 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 muy grande. ¿Por qué? Porque ustedes acá van a cobrar van a pagar dependiendo del tamaño de la lista. ¿Sí? En MailChimp es dependiendo de los mails que ustedes tengan de la base de datos, pero pues les da un bagaje bastante grande cuando ustedes quieren comenzar. Si ya quieren algo un poquitico más pro y más grande para ya optimizar sus campañas de mercadeo, podemos ya hablar de un Active Campaign, que también les cobran dependiendo de la base de suscriptores que tengan y dependiendo también de lo que quieran hacer dentro de la plataforma. Si solo quieren enviar emails, formularios y hacer una automatización de marketing un poco más sencilla, pues va a tener un precio menor y pueden elegir un plan light. Pero si ya quieren un proceso de mercadeo un poco más grande o les quieren proponer un proceso de mercadeo un poco más grande, podrían utilizar ya el plus o el profesional de esta herramienta. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Quieren que probemos alguna plataforma de esta o ya les quedó claro? No sé si tienen alguna duda, inquietud, reclamo, ¿les gustó la clase? ¿No les gustó la clase? ¿Les hace falta algo? ¿Qué me pueden decir? Súper. No Todo sé si... claro, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, antes que nada, antes que se vayan, les quiero hacer primero un quiz pequeñito. No va a ser tan corchadores, pero mentiras, a mí sí me gusta hacer quiz corchadores. Para saber si les queda alguna duda de algo que vimos acá y si quedaron claros las temáticas o si quieren agregar algo más, si les parece. Entonces les voy a compartir el quiz y luego me pueden ayudar con una pequeña encuestica de qué tal les pareció la capacitación. ¿Listo? Entonces acá les comparto el quiz. ¿Les parece? Para que vayan ingresando. Tienen que colocar su correo para iniciar el quiz. Y ahí van todas las respuestas. Entonces acá tenemos las respectivas preguntas.
¿Qué tal les ha ido con el examen? ¿Está muy difícil o no? Eso está bien. Listo, ¿qué más los otros? ¿Cómo les ha ido con el quiz? ¿Sí lo lograron? Listo. Y ya por último, les dejo otra encuesta para que pues, puedan evaluar cómo les pareció la capacitación, si les gustó, si no les gustó, si hago muchas preguntas. Entonces ahí les dejo el link. ¿Listo? Para que por favor me ayuden a autoevaluarnos. Y ya por último, si quieren contactarme, me pueden encontrar en LinkedIn como María Fernanda Sierra. Y si tienen alguna inquietud, duda o reclamo, me pueden escribir a mi email que es msierra@datacrm.com. ¿Listo? Por si después se les ocurre, tienen algún inconveniente, etc. Pues yo voy a estar súper pendiente a lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes. Ya van terminando el examen y la otra encuesta. No, muchas gracias a ustedes. Y lo que necesiten, solo es que me envíen un email o me escriban por LinkedIn. Yo estoy súper pendiente de contestarles. ¿Listo? Sí, ya. Gracias. No, gracias a ustedes. Lo que necesiten, me contactan. Y si quieren de pronto seguir contenidos de marketing digital, tengo una página en Instagram por si les gustaría aprender. Se las dejo acá el arroba. Espérense porque todavía no me lo sé. Se llama Vamos Romper. Así, me pueden seguir en Instagram y ahí subo mucho contenido de valor para que ustedes puedan empezar a hablar y puedan empezar a entender muchísimo más del marketing digital, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que necesiten, yo se las paso. Sí, claro, Ana, yo les voy a compartir la presentación, de hecho se la voy a pasar a Camilo para que se las haga llegar y puedan tener cada uno de los links que les he mostrado acá, ¿listo? Listo, muchas gracias, que tengan una súper feliz noche. No, muchas gracias. Lo que necesiten, enseguida me escriben y espero que hayan disfrutado la clase tanto como yo. Chao, chao.